Dios les bendiga, bienvenidos a Pregúntenle al Paz. He aquí una pregunta que tiene que ver con la oración pública o con la sinceridad de la oración. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. Si Jesús mandó en Mateo 6 que oremos en privado en nuestra casa, ¿por qué nosotros oramos en público en los servicios? E incluso hemos hecho estrategias de orar en público en las calles. Tiene razón quien hace esta pregunta. De repente hay congregaciones que hacen estrategias, van a un parque y tienen un letrerote grandote que dice, ¿puedo orar por ti? Oración es gratis, dice así, y viene la gente y ora, porque hay gente sensible, hay gente que tiene problemas y que quiere que ores por él, y está lindo esto. Si nos toca ir a Acapulco, si Dios nos lleva a repartir, sería bueno ir a orar, hacer oración por la gente. Cuando personas van a saludarnos a mi esposa, a mí, al final de los cultos, y comparte conmigo una oración, ahí mismo lloro, los abrazo y oramos. Y es una oración que pues se escucha en otros y se hace algo público. Entonces, aquí viene, este es el contexto de la pregunta, ¿no? Conviene que pongamos aquí el texto al que hace mención la pregunta y después me permitiré responder, ¿de acuerdo? Pero vamos a leerlo desde su contexto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Para entenderlo mejor, leamos ahora el contexto inmediato anterior para entender el sentido de esta exhortación. Cuando ores, métete a tu cuarto, ahí en secreto ora al Señor. Pero leamos lo que dijo antes el Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócrita, el que usa máscaras, el actor, el histrión, el actor de aquella época que usaba máscaras, Kratos, máscaras para aparentar a otra persona. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. Ahí está, pastor. La Biblia dice que ores en secreto, que no seas como los hipócritas en las calles. Muy bien, déjenme decirles que la Biblia está llena de oraciones públicas. Está llena de siervos de Dios que oraron públicamente. Moisés oró públicamente a Dios. Delante del pueblo Moisés oró. David, Salomón oraron delante del pueblo. Oraron en voz alta y los escuchó su pueblo. El mismo Señor Jesucristo oró en público. No solo cuando oró el Padre Nuestro, cuando sanó a diferentes personas, el Señor, cuando Lázaro resucitó, el Señor oró delante de todos. El Señor lo dije por causa de ellos, para que crean. El Señor muchas veces oró en público. Y de ninguna manera, entonces, la Biblia prohíbe tal práctica como orar en público. No está prohibido. De hecho, el texto no dice prohibido orar en público. No, el texto dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Está dando una recomendación: cuando ores, enciérrate. Pero no dice, no, nunca lo hagas en público. No hay una declaración que prohíba hacerlo en público. No existe tal cosa. Solo existe una recomendación de hacerlo en privado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? El Señor oró en público, los siervos de Dios oraron en público. Me parece que el tema es el siguiente. Ante la hipocresía de los religiosos del tiempo del Señor, que hacían oración como una estrategia para presumir ser muy espirituales, el Señor expresó aquella enseñanza. No prohibió orar en público, sencillamente hizo ver que eso que hacían ellos no había que hacerlo, que eso es patanería, es orgullo espiritual. Ahora, ¿cuál es el sentido de la palabra del Señor al decir estas cosas? Tanto la condenación para la oración de los fariseos como la recomendación a orar en privado. Nos enseña que la oración es un encuentro personal con el Señor. La oración es un encuentro personal con el Señor. Estoy hablando con el Señor a solas. No, espérenme, sí quiero atenderlos, pero ¿me dan permiso? Quiero hablar, tengo cosas que decirle en privado, y además, como voy a confesar mis pecados, pues eso es entre él y yo. No voy a andarlo publicando delante de todos. Nos enseña que la oración es un encuentro personal con el Señor. En segundo lugar, si alguien nos escucha o no nos escucha la oración, no debería haber diferencia. Hay gente que le gusta orar en público, le encanta orar en público. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Si orar es orar, si orar es hablar con Dios, díselo al Señor. ¿Saben a qué se parece? Perdonen, no se ofendan los que hacen esto, pero no se ofendan. Hay gente que veo yo en el internet, ¿no? Personas que le ponen largos discursos de amor a su esposa. Yo regularmente no lo hago mucho,
creo una vez lo he hecho en la vida o 2 veces en un año, algo así, le pongo algo que quiero que todos sepan. Pero cuando quiero decirle algo se lo digo a ella. ¿Qué onda? ¿Para qué lo publico? Se lo digo a ella. Cuando estoy escribiendo aquí algo para mi esposa, la tengo aquí al lado, pasando la pared, hasta allá está mi esposa. Pues mejor voy corriendo y se lo digo y hasta un abrazo y un beso le doy. Y se lo digo con todas sus letras y le declamo y le canto canciones, porque yo le compuse canciones a mi esposa y todavía se las canto de vez en cuando. Ahora dentro de poco cumplirá años, yo antes, pero ella también, y le haré de cantar sus canciones, pero a ella se las canto, y si la publico para presumir mi amor por ella está bien, pero se las digo a ella. Yo me pregunto si no será que a veces publicamos tanto de amor para una persona porque no se lo decimos en privado, entonces queremos así como aparentar. Aquí el problema era en la apariencia. Ahora, si oro en público o en privado, debería ser la misma cosa, hablo con Dios, punto. Me escucharon, piensan que oro bonito, piensan que no oro bonito, me importa un comino, estoy hablando con Dios. No debemos presumir o aparentar ser espirituales haciendo largas oraciones, porque ellos aburrían a todo mundo con su larguísima oración. Uno quedaba bien carnal al estar escuchando y usted estaba durmiéndose diciendo, oye, aquí se calla ya sabe qué pecador soy, qué carnal soy. En lugar de unirme a su oración, ya estoy de qué pecador criticando. Eso nos pasa aún en este tiempo, cuando algunas personas, esas que les encanta orar en público, les encanta palabrería y palabrería, le explican textos bíblicos al Señor, como si el Señor no supiera sus textos bíblicos. Señor, como dice tu palabra ahí en Apocalipsis 3:25, siempre digo yo que el Señor estará en el cielo diciendo, ¿en dónde está eso? A ver, ángeles, tráigame Apocalipsis 3:25, por favor, para ver qué quiso decir aquí. Me deja, por favor, él es el que inspiró la Biblia. No tienes que decirles textos bíblicos. Él es háblale con claridad, con amor, con sinceridad. ¿Para qué andamos con payasadas como aquel niño? No, yo lo he dicho en la iglesia, pero aquí se va a quedar grabado para otros. ¿Se acuerdan el niño aquel que llegó? Oh, amadísimo padre, le dijo su papá, oh, amadísimo padre, tú que sustentas esta casa, tú que pisas este recinto y desde que llegas a la casa inundas. Y el papá, hijo, ¿por qué me dices todo eso? ¿Qué quieres? Oh, amadísimo padre, al fin le dijo que me des para comprar un helado. Pues pídeme el helado y ya. Y le dice el niño, es que como tú así le pides a Dios cosas, como tú así hablas con Dios, que, dice, pensé que así era la cosa. Debemos orar para hablar con Dios, no para presumir ni para humillar a otros. Ahora, el día de hoy, también hay los fariseos del momento, que usted dice, bueno, estos no oran en las sinagogas, porque no hay sinagogas. Bueno, sí hay, pero la mayoría de nosotros no vamos a una sinagoga. Pero ¿sabe qué? El otro día vi por internet, no me pidan nombres ni nada, el otro día vi por internet un predicador muy famoso, de esos famosísimos, de esos que dice que Dios sí odia a las personas, de esos que hablan de ser reformados y son ¿cómo se dice? Exasperadamente calvinistas, esas cosas. El otro día contaba una historia así con su rostro adusto que siempre tiene, así siempre está como enojado, es como triste, déjeme decirle, siempre, y estaba contando que cuando que su esposa, que siempre está vigilando como soldado con arma, cuidando cuando él está orando, y que cuando llegan personas ahí a la oración, a buscarlo a él, su esposa le dice, no puede, está ocupado, no puede hablar con usted. ¿Ya viene a Cristo? ¿Ya es la segunda venida? ¿O se murió alguien? Porque si no hay de esas cosas, entonces él no puede hablar con nadie. Y pues como no ha venido Cristo todavía y nadie se murió, tienen que esperar. Y que le preguntan a la esposa, ¿y qué está haciendo? Está en una cita. ¿Con quién? Y hasta le hace así el predicador. Con Dios. Perdóneme. Pero alguien que me cuenta eso, me suena a fariseo ese que está presumiendo en público. Si oras mucho, hermana, si oras mucho, hermano, no lo digas, por favor, no lo digas. No lo cuentes. Porque si lo cuentas, me late que no sé si creerte o no creerte que oras mucho. Y no sé cuál es tu intención cuando pasas mucho tiempo dizque orando. ¿Para presumir? ¿Para poder contar una historia lacrimógena de que eres una persona de oración, eres el místico más profundo de todos? Aquí, perdón que lo diga, pero aquí, ¿qué parte de no presumamos? ¿Qué parte de no alardiemos de santurronería de santos no nos queda claro? Dice el Señor, no hagas eso, dice el Señor, no hagas eso, tú ora en secreto. O sea que no, tengo 2 horas. Ya sales de tu oración, de haber estado a solas con Dios y le preguntas a todo y escribes, no, acabo de terminar 3 horas de oración, ya la regaste toda. O sea, para eso te metiste a tu cuarto a orar, para poder presumir y escribir que oras mucho. Me suena que eso no es. Aquí la razón por la que Cristo dijo este consejo de orar en secreto, en privado, es para que entendamos qué es la oración. Y no es una estrategia para presumir de santidad. No es una manera de elevarme a mí mismo.
y creerme una gran cosa delante de otros. No, no es para eso la oración. La oración es para humillarme y para descansar en Dios, mi Señor, para estar en comunión con Él. Y si oro 5 minutos diarios, oro 2 horas y media. Eso viene importándome a mí y nada más. Y a mi Señor que me escucha y que sabe cuánto oro y cuánto no oro. Y además, Pablo dijo orar sin cesar. Todo el santo día podemos estar orando. A todas horas puedo estar orando. Antes de predicar, tengo que orar para Dios, que no diga yo tarugadas. Y en ocasiones, pues, Dios sí me quiere ayudar con eso, pero yo no soy tan bueno para no decirlas. Pero oramos a todas horas. Cuidado, hermanos, entonces. La oración en público tiene su propósito especial. No está prohibida. Tiene su propósito especial. Se trata de un compromiso comunitario. Se trata de una declaración que expresa una decisión de comunidad, pueblo o nación. Y es agradable a Dios la oración comunitaria en tanto que expresa el sentir colectivo. Como cuando en nuestra iglesia tenemos nuestro día de ayuno y oración y que yo les pregunto a todos los presentes, vengamos a Dios, pongámonos de rodillas y confesemos, pidámosle perdón por lo que no hicimos. Y les pido a todos los que están ahí, me acompañan, oramos en contrición, le pedimos perdón y dicen amén. Yo oro en nombre de todos y digo a Dios, perdónanos por lo que no hicimos, por lo que no alcanzamos. Tiene su lugar la oración comunitaria, la oración en público, pero no es para presumir, ni yo oro más que los demás, yo oro con palabras muy elegantes. Eso es lo que es bochornosamente malo, perverso, negativo, equivocado. La oración comunitaria o pública se trata de un compromiso comunitario, de una declaración que expresa una decisión comunitaria de un pueblo, una nación, una iglesia, por supuesto. Es agradable a Dios en tanto que expresa un sentir colectivo. No debe tener, sin embargo, esa oración pública, no debe tener, sin embargo, elementos que tenía la hipócrita práctica de los religiosos de la época del Señor. No debe tener eso. Por favor, no. Un ejemplo de la orden de Dios para este tipo de oraciones por medio de Pablo. Miren cómo dice Pablo en 1 Timoteo 2:8, y aquí está convocando a una oración colectiva. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y es probable que en la iglesia, que se reunía en una casa, se reunía en un terreno, se reunía debajo de un árbol, se reunía en una catacumba, esa iglesia de Cristo, es muy probable que oraban literalmente con las manos arriba. Señor, aquí estamos delante de ti, te bendecimos y te pedimos que nos perdones. Y oraban y era público. Y es muy probable que en algunas ocasiones oraban haciendo oraciones varios juntos. Esa oración que no es muy bautista, que oran muchos de otras denominaciones, no tiene por qué necesariamente ser mala. Nosotros, no es nuestra costumbre, pero es solo eso, costumbre, cultura. Pero es probable que algunos cristianos de aquella época oraban así, varios juntos estaban orando al mismo tiempo. Y Dios puede escuchar a todos. Así que, hermanos míos, debemos tener cuidado de no ser legalistas y no interpretar la Biblia literalistamente, porque eso nos llevaría a errores garrafales. Hay muchos pasajes que debemos entender en su contexto, porque si no los entendemos podríamos llegar a herejías. Por ejemplo, cuando Pablo dijo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan no blasfemar. 1 Timoteo 1:20. O sea, los agarró y los llevó a Satanás. No, ¿acaso Pablo hizo eso? No. No, los pastores no entregamos a las personas al diablo, las queremos entregar a Jesús. Seguramente se trata de algo. Él quería decir, los he dejado por la paz, los he dejado a su arbitrio. Ellos quieren caminar en el mundo, pues que caminen en el mundo y que lleguen a donde quieren llegar. Es una manera, una expresión. Pero si somos literalistas, podríamos llegar a una conclusión equivocada, que los pastores tenemos autoridad para mandar a la gente al infierno. Igual cuando Pablo dice a Timoteo que no tome agua, mire cómo dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea que yo tengo por varias enfermedades en mi estómago, por mi celiaquía y por otras razones, y que ya no debo tomar agua, porque yo sí tomo agua, no estaré desobedeciendo a Pablo y debo comprarme mejor una botellita de mi Alipuz todos los días. Igual, tenemos que reconocer que está diciéndole Pablo aquí, cuida tu salud. El vino es desinfectante. Es probable que lo que hacía Timoteo es ponerle algo de vino a su agua porque el agua de su lugar era contaminada o algo así. También este otro texto de 1 Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Se refiere a las mujeres que salvarán engendrando hijos. Y uno dice, ¿qué? O sea, la mujer que no tiene hijos no va a ser salva. No, está diciendo se realizará, cumplirá un ministerio, tendrá una razón para vivir cuando tiene hijos.
Pero todos estos pasajes que estoy diciendo, si no se entienden en su contexto, como el de la oración en privado, podríamos llegar a ideas equivocadas. Solamente los puse como ejemplo. Si les surgen preguntas sobre estos pasajes, pues me las hace y lo estudiamos otro día. Finalmente, hermanos míos, practiquemos la oración sincera, el contacto personal e íntimo con nuestro Señor. Y como una buena recomendación, por amor de Dios, por las misericordias de Dios, hermanos míos, cuando oremos en secreto, duremos todo el tiempo que queramos. Y ojalá que sea mucho tiempo, pero cuando sea en público, procuremos ser breves para no acaparar el tiempo de los demás y para evitar que los demás terminen distrayéndose, aburriéndose y en ocasiones hasta pecando contra la reunión porque, ay, ¿a qué hora se calla este? Cuando oremos en público, las oraciones en público deben ser breves, sencillas, que expresen que traten de leer el sentido de la comunidad y lo expresen y en poco tiempo. Para mí, después de un minuto ya son largas. En privado puede durar uno lo que quiera, está uno con su tiempo solamente, pero en público sería bueno hacer oraciones sinceras. Bueno, todo el tiempo deben ser sinceras, pero en este caso, además de sinceras, breves, concisas, que expresen el sentir de la comunidad. Muy bien, espero haber contestado estas preguntas. Amén. O como decimos acá en mi tierra, he dicho. Hasta pronto.